Hola amigos de constitucionalistas mexicanos, bienvenidos a la actualización jurisprudencial semanal. Les recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea. Visita cursodeamparo.com para más informes. Las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación este viernes 7 de agosto de 2020 son: un registro, 2.021.949. Vista a qué se refiere el párrafo segundo del artículo 64 de la Ley de Amparo. Es innecesario otorgarla cuando cesan los efectos del acto reclamado como consecuencia directa de declarar fundado el recurso de inconformidad interpuesto en contra de la resolución que declara cumplida la ejecutoria de amparo. 2. Registro. 2.021.948 violaciones procesales reclamables en amparo directo promovido contra la resolución que pone fin al juicio. Solo son operantes si se vinculan con dicha resolución y trascienden a su resultado. 3. Registro. 2.021.947 violación al procedimiento. La consistente en el no ejercicio de la potestad para mejor proveer que se confiere al magistrado instructor en el juicio contencioso administrativo federal, procede a impugnarla en el amparo directo, sin necesidad de preparación previa. 4. Registro. 2.021.946 verificación de mercancías en reconocimiento aduanero. La autoridad aduanera no está facultada para afectar la libertad personal de los conductores y, en caso de que así resulte, es deber de la autoridad probar plenamente que tal afectación fue consentida de modo libre e informado. 5. Registro. 2.021.945 valor unitario de suelo y construcción. El Código Municipal para el Estado de Chihuahua, así como el reglamento de la Ley de Catastro del mismo Estado, facultan a un grupo de expertos denominado Comité de Apoyo Técnico al Catastro, para que propongan anualmente las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, por lo que, al estar reguladas tales atribuciones, sus determinaciones sirven de sustento para cuantificar los valores unitarios y su obtención. 6. Registro. 2.021.944 vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Si se demanda su pago conforme a un contrato colectivo de trabajo pero se condena en los términos que prevé la Ley Federal del Trabajo, dada la inaplicación de la norma extralegal correlativa, el laudo respectivo no es incongruente, al no implicar variación de la acción. 7. Registro. 2.021.943 tutela judicial efectiva, debido proceso y motivación adecuada. Son derechos humanos que las juntas laborales transgreden al incumplir con la exhaustividad y congruencia del laudo. 8. Registro. 2.021.942 transparencia en su vertiente de publicidad de la información. Constituye un principio previsto en el artículo 134 de la Constitución que debe observarse en toda contratación en que intervengan recursos o bienes públicos, así como también en concursos públicos cuyo objeto es el otorgamiento de una autorización o permiso del Estado. 9. Registro. 2.021.941 títulos de concesión para la explotación de aguas nacionales. El director de Administración del Agua de la Comisión Nacional del Agua está facultado para declarar su nulidad, incluso cuando ésta derive del cumplimiento de una ejecutoria de amparo. 10. Registro. 2.021.940 tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el municipio de Juárez, Chihuahua, ejercicio fiscal 2019. Aprobadas mediante decreto no LXB chica y diagonal APTB chica B chica diagonal 0108 diagonal 2018 y por orden no transgreden el principio de legalidad tributaria, al contener un apartado novedoso denominado definiciones, que especifica los criterios a tomar en cuenta para el efecto de clasificar los bienes inmuebles conforme a su tipología. 11. Registro. 2.021.939 suspensión. La sentencia que condena al pago de costas no puede ser objeto de la medida cautelar. 12. Registro. 2.021.938 suspensión en el juicio de amparo directo. Forma de calcular la garantía para que siga surtiendo efectos la suspensión prevista en el artículo 136 de la Ley de Amparo, atendiendo a la conducta procesal de la parte quejosa. 13. Registro. 2.021.937 suspensión de oficio y de plano en contra de la eventual orden de traslado.
Es ilegal condicionar sus efectos con apoyo en la cita genérica de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues ello es contrario al artículo 161 de la Ley de Amparo. 14. Registro. 2.021.936 sindicatos. La facultad administrativa de la autoridad laboral, de tomar nota de las altas y bajas de sus miembros, no comprende el análisis de legalidad del procedimiento de expulsión de alguno de ellos. 15. Registro. 2.021.935 Servicio Médico de Petróleos Mexicanos. La continuación o cancelación de ese servicio otorgado por el contrato colectivo de trabajo, no puede ser resuelta por un juez civil. 16. Registro. 2.021.934 Servicio Médico de Petróleos Mexicanos. El otorgado por parte del cónyuge como prestación del contrato colectivo de trabajo, no puede determinarse o cancelarse en una sentencia de divorcio, por ser una prestación a cargo de un tercero no llamado a juicio. 17. Registro. 2.021.933 Sentencia definitiva, la que es objeto de apelación ante el Tribunal de Alzada, es el documento escrito materia de la audiencia de lectura y explicación de sentencia. 18. Registro. 2.021.932 Sanciones impuestas con base en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y su reglamento. Al analizarse la regularidad legal de las mismas en el juicio contencioso administrativo, no puede asumirse como final la determinación sobre la presunta ilegalidad de una conducta realizada en el procedimiento de verificación, pues es en el procedimiento sancionatorio donde, a partir de los elementos aportados por las partes, se hace la calificación definitiva de la conducta. 19. Registro. 2.021.931 Solicitantes de reconocimiento de la calidad de refugiado. La afectación extraordinaria a sus derechos humanos permite mitigar el rigor del principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo y considerarlo procedente en contra de la negativa a reconocer tal calidad. 20. Registro. 2.021.930 Salarios vencidos. Dada su naturaleza resarcitoria o indemnizatoria, debe condenarse a su pago por todo el tiempo o periodo en que se vio suspendida la relación laboral, aun cuando no se reclamen expresamente en la demanda, si está demostrado que el empleador, en un primer momento, aceptó darla por terminada con base en un programa de retiro voluntario y que, con posterioridad, al no obtener la autorización administrativa requerida para solventar las cargas económicas que, conforme a dicho programa, debieran servir para beneficiar al trabajador que decidió incorporarse al mismo, comunica a este que, a partir de cierta fecha, debe regresar a su trabajo. 21. Registro. 2.021.929 Revisión. Procede este recurso y no el de reclamación, contra la negativa de los presidentes de las juntas de aplicar alguna medida de apremio. 22. Registro. 2.021.928 Revisión del grado de incapacidad permanente. El derecho de los asegurados para solicitarla es imprescriptible. 23. Registro. 2.021.927 Responsabilidades de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Querétaro. El denunciante de la queja administrativa tiene interés jurídico para reclamar en amparo indirecto la resolución que decretó la caducidad del procedimiento. 24. Registro. 2.021.926 Reposición del procedimiento en el juicio de amparo. Resulta innecesario ordenarla cuando el quejoso privado de la libertad reclama la orden de traslado, si es evidente su inexistencia, aun ante la ausencia de defensor que lo represente. 25. Registro. 2.021.925 Reposición del juicio contencioso administrativo local. En ejercicio del control difuso de constitucionalidad, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, al resolver el recurso de revisión relativo, debe ordenarla cuando advierta una violación manifiesta de la ley que trascendió al resultado del fallo. 26. Registro. 2.021.924 Renuncia. Su alcance probatorio cuando el trabajador acredita que fue obligado a presentarla. 27. Registro.
2.021.923 recurso de revisión previsto en el artículo 134 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Jalisco. Es improcedente contra el reglamento para regular el servicio público colectivo, masivo, de taxi y radiotaxi en el Estado. 28 registro. 2.021.922 recurso de revisión fiscal. Es válida su interposición a través del sistema electrónico, si su origen es un juicio de nulidad tramitado en la misma vía ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 29 registro. 2.021.921 recurso de reclamación. Es improcedente contra el acuerdo dictado por el presidente de un tribunal colegiado de circuito que ordena el emplazamiento del tercero interesado por edictos. 30 registro. 2.021.920 recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción 2, inciso B grande, de la Ley de Amparo. Procede contra la resolución de la autoridad responsable, que no acuerde la solicitud del tercero interesado de fijar contra garantía, por no contar con los autos, con motivo del juicio de amparo directo promovido por la parte quejosa. 31 registro. 2.021.919 recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso E, de la Ley de Amparo. Procede contra omisiones o determinaciones después de dictada la sentencia interlocutoria en el incidente de suspensión, que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes. 32 registro. 2.021.918 recurso de queja en amparo indirecto previsto en el artículo 97, fracción I, inciso E, de la Ley de la Materia. Es improcedente contra el auto que desecha el incidente de precisión de los efectos de la sentencia protectora, establecido en el diverso artículo 193, párrafo cuarto, de la propia ley. 33 registro. 2.021.917 recurso de queja. Debe declararse fundado contra el proveído de la autoridad responsable por el cual no acuerde la solicitud del tercero interesado de fijar contra garantía, por no contar con los autos, con motivo del juicio de amparo directo promovido por la parte quejosa. 34 registro. 2.021.916 recurso de apelación. Los adultos mayores están obligados a interponer oportunamente ese medio de impugnación previsto en el artículo 437 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. 35 registro. 2.021.915 reconocimiento de inocencia. Debe tramitarse conforme a las normas procesales establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales. 36 registro. 2.021.914 pruebas. Su valor se vincula con el medio de convicción en sí mismo en cuanto a su capacidad de probar, pero ello no determina la eficacia demostrativa para acreditar lo pretendido por el oferente. 37 registro. 2.021.913 pruebas. El objetivo del sistema de valoración libre es el esclarecimiento de los hechos sin necesariamente buscar la verdad absoluta, sino la probabilidad más razonable. 38 registro. 2.021.912 prueba de inspección. La Junta Laboral puede ordenar su desahogo en el lugar de residencia de la misma, si el oferente no justifica la necesidad de que se lleve a cabo en una localidad diversa y se limita a señalar que obedece a cuestiones de índole contable y fiscal. 39 registro. 2.021.911 principio de oralidad. Los argumentos de las partes deben descansar en datos de prueba y el juez de control está facultado para consultar la carpeta de investigación si requiere constatar la veracidad de lo planteado. 40 registro. 2.021.910 principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto. Forma en que opera tratándose de la última resolución en los procedimientos de remate, legislación del Estado de Guanajuato. 41 registro. 2.021.909 prima de antigüedad de los trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Querétaro. Su pago debe realizarse al momento de aprobarse su prejubilación o prepensión, cuando no se haya optado por recibirla en un momento diverso. 42 registro. 2.021.908 presunción legal en materia laboral se actualiza de manera reforzada, por la falta de exhibición, por parte del empleador, de un elemento probatorio que,
además de estar legalmente obligado a conservar, resulta idóneo para acreditar la jornada efectivamente laborada por el trabajador, como son las listas de asistencia. 43 Registro. 2.021.907 Prescripción de la petición de herencia. Los artículos que la regulan no deben interpretarse mediante un argumento gramatical o literal. Legislación del Estado de Chihuahua. 44 Registro. 2.021.906 Prohibición absoluta de la reventa de boletos de espectáculos públicos, prevista en el artículo 33 de la Ley para la celebración de espectáculos públicos en el Distrito Federal, no supera la grada de necesidad del test de proporcionalidad, por ser una medida innecesaria para proteger los derechos de los consumidores y el derecho de acceso a bienes y servicios culturales, que incide en el derecho a la libertad de comercio e industria. 45 Registro. 2.021.905 Procedimiento especial de seguridad social. Los asuntos en los que los trabajadores jubilados de la industria azucarera, alcoholera y similares de la República Mexicana demanden el pago del bono de previsión social mensual previsto en el contrato ley relativo, deben sustanciarse en dicha vía. 46 Registro. 2.021.904 Procedimiento especial de seguridad social. Debe sustanciarse para resolver las demandas en las que los trabajadores sindicalizados de Petróleos Mexicanos y organismos subsidiarios reclamen el pago de la indemnización por riesgo de trabajo prevista en la cláusula 128 del contrato colectivo de trabajo aplicable, incluso cuando exijan el pago de diversas prestaciones accesorias, independientemente de su monto. Interpretación de la parte final del artículo 892 de la Ley Federal del Trabajo. 47 Registro. 2.021.903 Procedimiento de selección y nombramiento de magistrado del Poder Judicial del Estado de Colima. El juicio de amparo es improcedente, ya que el quejoso carece de interés legítimo para controvertirlo, aunado a que constituye un acto soberano del Congreso del Estado. 48 Registro. 2.021.902 Procedimiento de responsabilidad resarcitoria. Al cumplir los requisitos para considerarlo parte del derecho administrativo sancionador, le son aplicables los principios de tipicidad y presunción de inocencia, por lo que la carga de la prueba sobre el daño o perjuicio causado al erario recae en la autoridad fiscalizadora. 49 Registro. 2.021.901 Petición de herencia. Momento en que empieza a contarse el plazo para la prescripción de la acción. Legislación del Estado de Veracruz. 50 Registro. 2.021.900 Personalidad. La posibilidad de subsanar el documento para acreditarla en términos de lo establecido por el artículo 1126 del Código de Comercio, solo es aplicable para los juicios mercantiles en general, no así para juicios no contenciosos, dado que estos se rigen por sus propias disposiciones. 51 Registro. 2.021.899 Persona extraña a juicio. Carece de tal carácter el menor de edad cuando comparece al procedimiento natural alguno de sus progenitores al no estar en posibilidad de dividirse la personalidad de estos y afirmar que no obstante que participaron en el juicio, al ser parte demandada, desconocieron dicha controversia como su representante. 52 Registro. 2.021.898 Perito tercero en discordia. La obligación del juez para colegiar la prueba está limitada a que se cumplan, previamente, las condiciones establecidas en el segundo párrafo del artículo 1390 bis 47 del Código de Comercio. 53 Registro. 2.021.897 Pensión por viudez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La persona titular tiene derecho a que se calcule conforme al monto correctamente determinado y actualizado de la pensión del fallecido, sin que pueda argumentarse que se trata de dos prestaciones distintas. 54 Registro. 2.021.896 Nulidad de pagaré, voucher, emitido por el uso de tarjeta de crédito. Su declaración en juicio provoca la cancelación de los consumos efectuados, pero no da lugar a condenar a la devolución del dinero, ni al pago de los intereses generados. Regla general. 55 Registro.
2.021.895 notificaciones por boletín jurisdiccional en el juicio contencioso administrativo federal. La antinomia entre los artículos 65, penúltimo párrafo y 70 de la ley federal que las rige, en cuanto al momento en que surten efectos, debe resolverse conforme al principio pro persona, en el sentido de que prevalece el primer precepto sobre el segundo, legislación vigente a partir del 14 de junio de 2016, 56 registro, 2.021.894 notificación por buzón tributario a una sociedad en liquidación. El solo hecho de que la persona moral esté en esa situación jurídica no justifica que sus comunicaciones se hagan personalmente. 57 registro, 2.021.893 notificación por buzón tributario. Es ilegal la que se practica por esa vía después de que la persona no esté inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes. 58 registro, 2.021.892 notificación en el juicio contencioso administrativo federal realizada por boletín jurisdiccional. Es requisito indispensable para su legalidad, que previamente se envíe el aviso a la dirección de correo electrónico señalada por el interesado. 59 registro, 2.021.891 normas oficiales mexicanas. Cuando la autoridad aplica una sanción con motivo de una infracción a las mismas, fundándose en una norma oficial cuyo quinquenio original de eficacia temporal, contado a partir de su publicación, ya feneció, es parte de su deber de fundar y motivar, cerciorarse y razonar si fue prorrogada la vigencia de dicha norma. 60 registro, 2.021.890 multa prevista en el artículo 40, fracción 2, del Código Fiscal de la Federación. Para considerar suficientemente fundada y motivada su aplicación no basta que se invoque el párrafo segundo del citado precepto, sino que además es indispensable que se exponga por qué motivo se estima actualizado el caso de excepción y las razones por las que no se siguió el orden establecido. 61 registro, 2.021.889 multa. No se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 14 de la Ley de Amparo, cuando del contenido de las pruebas supervenientes se demuestra que el defensor público federal sí contaba con ese carácter para representar al quejoso dentro del juicio de amparo. 62 registro, 2.021.888 Ministerio Público que actúa en el procedimiento penal del que derive el acto reclamado. La nueva Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, le reconoce el carácter de parte tercero interesada del juicio constitucional, por tanto debe ser llamado al mismo, aun cuando quien lo promueva sea la víctima u ofendido. 63 registro, 2.021.887 miembros del Ejército y Fuerza Aérea mexicanos. La restricción prevista en el segundo párrafo de la fracción 13 del apartado B grande del artículo 123 de la Constitución General de la República, no les es aplicable cuando hayan obtenido la protección constitucional en contra de la resolución que determinó su baja. 64 registro, 2.021.886 legitimación. Los ascendientes o familiares de un menor víctima del delito que ya falleció, cuentan con ella para promover el juicio de amparo en su calidad de ofendidos y no de representantes. 65 registro, 2.021.885 juicio de amparo indirecto. Procede contra la omisión de acordar en el término de 48 horas la promoción del trabajador que solicita al presidente de la Junta que señale fecha y hora para que se lleve a cabo la diligencia de reinstalación y despache auto de ejecución. Al constituir un acto después de concluido el juicio que implica una afectación material a un derecho sustantivo. 66 registro, 2.021.884 juicio contencioso administrativo. Es necesario agotarlo previamente a la promoción del juicio de amparo, en virtud de que la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México no prevé mayores requisitos para conceder la suspensión del acto, ni establece menores alcances que los previstos en la Ley de Amparo. 67 registro, 2.021.883 intereses generados por falta de pago de salarios caídos. En el cumplimiento del laudo, deben generarse hasta la fecha en que el trabajador fallece. 68 registro,
2.021.882 Interés jurídico en el amparo. Al reclamarse el protocolo para la legitimación de los contratos colectivos existentes, corresponde a las directivas de las organizaciones sindicales la carga de la prueba respectiva. 69 Registro. 2.021.881 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Los artículos 16 transitorio de la Ley relativa y 46 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen de su artículo 10 transitorio, no violan los derechos a la igualdad y a la no discriminación. 70 Registro. 2.021.880 Inimputable. Aspectos y pruebas a tomar en consideración al imponer una medida de seguridad y su duración. 71 Registro. 2.021.879 Incidente de nulidad de notificaciones en el juicio contencioso administrativo federal. Para determinar el momento en que inicia el cómputo del plazo para promoverlo debe atenderse a la letra del artículo 33 de la ley federal que lo rige, sin que sea válido acudir a otro método interpretativo. 72 Registro. 2.021.878 Incidente de incumplimiento a la suspensión en amparo directo. Es improcedente requerir a la autoridad que cumpla la suspensión cuando ya se resolvió el amparo principal. Por tanto, tampoco procede denunciarla ante el Ministerio Público. Interpretación del artículo 209 de la Ley de Amparo. 73 Registro. 2.021.877 Impuesto sobre espectáculos públicos. No se genera por la emisión del excedente al 5% del valor de los boletos de cortesía para acceder al evento. 74 Registro. 2.021.876 Improcedencia del juicio de amparo por cesación de los efectos de los lineamientos de clasificación de contenidos audiovisuales de las transmisiones radiodifundidas y del Servicio de Administración de Televisión y Audio restringidos, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2017, por haberlos abrogado el artículo 2 transitorio de los diversos publicados en el indicado órgano de difusión oficial el 21 de agosto de 2018. 75 Registro. 2.021.875 Impedimento. Debe declararse infundado cuando el quejoso señale como autoridad responsable al juez de amparo ante quien se presenta la demanda y de la lectura integral de ésta se advierta que no le reclama algún acto en específico. 76 Registro. 2.021.874 Extorsión ejecutada de manera continuada. Si se materializó bajo la hipótesis prevista en el artículo 231, primer párrafo, del Código Penal del Estado de Chihuahua, modificado mediante decreto publicado el 23 de octubre de 2010, y siguió cometiéndose con la agravante prevista en su fracción B chica, incorporada en la misma reforma, la penalidad aplicable debe ser la prevista para esta última. 77 Registro. 2.021.873 Estudios psicológicos a menores. Debe concederse la suspensión, no así a los padres. 78 Registro. 2.021.872 Estado de cuenta certificado emitido por el contador público autorizado del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Merece valor probatorio pleno. Aplicación análoga del artículo 33 bis 1 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 79 Registro. 2.021.871 Enfermedad profesional de los trabajadores de Petróleos Mexicanos. En el caso de que exista dictamen del patrón en el que se establezca el grado de incapacidad para un trabajador en activo, este debe tomarse para iniciar el cómputo del plazo prescriptivo previsto en el artículo 519, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. 80 Registro. 2.021.870 Emplazamiento por edictos. Inaplicación del artículo 122, fracción 2, del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, vigente hasta antes de la reforma del 1 de junio de 2000. 81 Registro. 2.021.869 Efectos de la inconstitucionalidad del artículo 33 de la Ley para la celebración de espectáculos públicos en el Distrito Federal. De acuerdo con lo previsto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, debe extenderse a las normas cuya validez depende de dicho precepto. 82 Registro.
2.021.868 divorcio incausado. Las prestaciones planteadas desde la demanda, no definidas en la resolución que lo decrete y que no se reiteren, amplíen o modifiquen dentro del término previsto en el artículo 2.377 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, deben ser resueltas en el mismo juicio, bajo los principios de unidad y concentración que lo rigen. 83 registro. 2.021.867 devolución del pago de lo indebido. Procede cuando el monto pagado se haya deducido por el contribuyente para efectos del impuesto sobre la renta, si previamente se rectifica la determinación de este. 84 registro. 2.021.866 desistimiento de la acción laboral respecto de alguno o algunos de los demandados. La reposición del procedimiento ordenada en un juicio de amparo directo por una violación procesal cometida en perjuicio de otro codemandado, no lo deja sin efectos. 85 registro. 2.021.865 desechamiento de la demanda de amparo indirecto. No es manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción 9 del artículo 61 de la Ley de Amparo cuando el acto reclamado es la resolución emitida en cumplimiento a las medidas de efectividad dictadas por el órgano federal, en un incidente de suspensión relativo a un diverso juicio de amparo. 86 registro. 2.021.864 derechos por certificación de documentos del Registro Público de la Propiedad y de Comercio. El artículo 16, fracción B chica, inciso L, numerales 1 y 3, de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal 2019, que los establece, viola los principios de proporcionalidad y equidad tributaria contenidos en el artículo 31, fracción 4, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 87 registro. 2.021.863 derechos agrarios. Atento al principio de consolidación que rige su transmisión hereditaria, no es posible que el Tribunal Unitario Agrario oficiosamente declare sucesor a una persona extraña a la controversia. 88 registro. 2.021.862 derecho humano de acceso a la justicia. Cuando de autos se desprenda que el actor pudiera tener una discapacidad, el Tribunal de Alzada, si las particularidades del caso lo ameritan, debe admitir y resolver el recurso de apelación interpuesto por aquel en contra de la resolución que puso fin al juicio, aun cuando sea improcedente, para ordenar al juzgador recabar oficiosamente pruebas con el fin de indagar sobre la posible existencia de dicha condición personal. 89 registro. 2.021.861 derecho a citar. Su uso legítimo en obras de naturaleza variada. 90 registro. 2.021.860 derecho a citar. Constituye una excepción a la regla general de que es necesario obtener autorización del titular del derecho de autor cuya obra se utiliza o reproduce parcialmente, que se justifica en función de situaciones de orden público y no lucrativas, cuya concreción debe respetar la esencia del derecho autoral. 91 registro. 2.021.859 delito de homicidio. Queda excluido del fuero militar previsto en el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 92 registro. 2.021.858 delincuencia organizada. El artículo 41, párrafo tercero, de la Ley Federal relativa, no vulnera los principios de legalidad y debido proceso, texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016. 93 registro. 2.021.857 delegados del gobierno, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California, al ser profesionales del derecho y atender asuntos de orden jurídico que pueden involucrar el tratamiento de datos confidenciales, deben considerarse como trabajadores de confianza, aun cuando no estén expresamente incluidos en el artículo 6 de la Ley del Servicio Civil relativa. 94 registro. 2.021.856 definitividad. Se actualiza una excepción a ese principio cuando el acto reclamado es el pronunciamiento del juez, respecto de la calificación del traslado realizado por autoridad administrativa. 95 registro. 2.021.855 declaración de ausencia.
La resolución que la declara no adquiere el carácter de cosa juzgada, artículo 547 del Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 96 registro. 2.021.854 cese de efectos. No se actualizan los hechos ni los supuestos jurídicos de esta causa de improcedencia cuando se reclama el pago atrasado de la pensión jubilatoria, así como los subsecuentes y el ente asegurador demuestra durante el juicio el pago de la pensión correspondiente. 97 registro. 2.021.853 controversia del arrendamiento inmobiliario. La obligación de pago de daños y perjuicios deriva únicamente del contrato de arrendamiento base de la acción. 98 registro. 2.021.852 contratos colectivos de trabajo publicados en la página web de Petróleos Mexicanos en su doble calidad de patrón y de sujeto obligado en materia de transparencia, constituyen un hecho notorio. 99 registro. 2.021.851 contrato de seguro. La entrega al asegurado de las condiciones generales debe acreditarse plenamente. 100 registro. 2.021.850 contrato de intermediación bursátil. Las grabaciones generadas mediante el uso de equipos y sistemas automatizados de las conversaciones entre el cliente y el ejecutivo de cuenta o apoderado para celebrar operaciones con el público designado por la propia institución, deben provenir de su fuente original para ser objeto de una prueba pericial en audio. 101 registro. 2.021.849 control concentrado de constitucionalidad. Su ejercicio en el juicio de amparo directo depende de la subsistencia del acto de aplicación respectivo. 102 registro. 2.021.848 consulta fiscal. El criterio sustentado en una resolución favorable al contribuyente constituye una manifestación del derecho a la seguridad jurídica y de la confianza legítima que deben infundir los actos del Estado. 103 registro. 2.021.847 conceptos de violación en amparo directo. Son inoperantes por inatendibles y se orientan a reforzar la subsistencia de las decisiones plasmadas en un laudo mixto que favorecen al quejoso, al ser el amparo adhesivo la vía idónea para formularlos. 104 registro. 2.021.846 competencia para conocer del juicio promovido contra la resolución de la instancia de queja administrativa por negligencia médica prevista en el artículo 296 de la Ley del Seguro Social. Corresponde al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, actual Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 105 registro. 2.021.845 cadena de custodia. Su transgresión no torna ilícitos los datos de prueba. 106 registro. 2.021.844 beneficios preliberacionales. La negativa de concederlos al sentenciado en un procedimiento abreviado puede ser materia de análisis en el juicio de amparo directo, conforme a los conceptos de violación que se hagan valer. 107 registro. 2.021.843 boleta de infracción a la Ley de Vialidad y Tránsito para el Estado de Chihuahua. Al no ser un acto definitivo, es improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra. Abandono parcial de la tesis XB chica y, segundo PA, 5A, décima. 108 registro. 2.021.842 ayuda para material didáctico. Constituye una prestación que integra el salario del personal académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. 109 registro. 2.021.841 autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Está legitimado para ofrecer pruebas en el juicio de amparo indirecto, aun cuando el juez de distrito le reconoció ese carácter en términos restringidos. 110 registro. 2.021.840 autorizado en términos amplios del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo. Para que se le reconozca tal carácter, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, basta con que señale en el escrito donde se le otorga la autorización, los datos con los que acredite ser licenciado en Derecho. 111 registro. 2.021.839 autorizaciones o permisos para establecer y operar centros de verificación vehicular en la Ciudad de México.
Su otorgamiento debe realizarse a través de concursos públicos en donde medie una convocatoria pública en la que se informen los elementos materiales y humanos y demás condiciones que deberán reunirse para obtener la autorización. 112 Registro. 2.021.838 Auto inicial de trámite de la demanda de amparo. No es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, relativo a la ruleta de notarios y a la implementación de los requisitos para la escrituración, proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo. 113 Registro. 2.021.837 Orden de aprehensión. Tanto la solicitud como el archivo adjunto realizada en línea a través del Sistema de Gestión de Justicia Penal del Poder Judicial del Estado de México, deben contener datos sobre quien los suscribe, para colmar los requisitos del artículo 142 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 114 Registro. 2.021.836 Anotación registral preventiva de la demanda. Es improcedente fundar su levantamiento en el artículo 254, fracciones 2 y 6, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco. 115 Registro. 2.021.835 Ampliación de la demanda de amparo indirecto. Es notoriamente improcedente cuando la posibilidad de hacerla no sobreviene ni se encuentra vinculada con los efectos de la reposición del procedimiento en la que se promueve. 116 Registro. 2.021.834 Ampliación de la demanda de amparo. El auto por el que se tiene por recibida, excepcionalmente puede constituir la actuación procesal oportuna para desecharla, solo cuando sea patente que se reiteran los conceptos de violación esgrimidos en la demanda inicial o en posibles ampliaciones previas. 117 Registro. 2.021.833 Amparo. Es improcedente el juicio promovido contra la imposición de una medida cautelar, si aún no se ha celebrado la audiencia relativa. 118 Registro. 2.021.832 Amparo en revisión. El tercero interesado carece de interés jurídico para inconformarse contra la sentencia protectora por la multa impuesta a su contrario. 119 Registro. 2.021.831 Amparo adhesivo. El tercero interesado en el juicio natural está legitimado para promoverlo. 120 Registro. 2.021.830 Ajuste de consumo de energía eléctrica. Cuando se demanda su nulidad parcial o total derivada del procedimiento de verificación, existe litis consorcio pasivo necesario entre CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos. 121 Registro. 2.021.829 Aguinaldo de los trabajadores al servicio del Estado. El cómputo del término para que opere la prescripción de la acción para demandar su pago inicia a partir de la fecha en que es exigible. 122 Registro. 2.021.828 Actas administrativas levantadas con motivo de las faltas cometidas por los trabajadores al servicio del Estado. Constituyen testimonios por escrito, susceptibles de ser valorados con base en los principios y reglas que rigen la prueba testimonial. 123 Registro. 2.021.827 Actos de autoridad para efectos del juicio de amparo. No tienen ese carácter las determinaciones de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, derivadas de un concurso de oposición para la promoción de ascenso a un nivel o categoría superior para los trabajadores de la educación del Estado, consistentes en la negativa a otorgar una plaza al quejoso y su entrega a un tercero. 124 Registro. 2.021.826 Actos de tortura. La demostración de su existencia en una sentencia de amparo emitida por un órgano terminal obliga a hacer la denuncia correspondiente para que se investiguen y se determine lo conducente, ahora en su vertiente de delito. 125 Registro. 2.021.825 Acto administrativo. Para que se actualice la hipótesis prevista en el párrafo segundo del artículo 135 del Código Fiscal de la Federación, su conocimiento no puede derivar del acto de notificación propiamente dicho, sino que tiene que provenir de otros medios. 126 Registro. 2.021.824 Acto consumado.
El juicio de amparo no puede ser un medio para incumplir obligaciones suscritas por el quejoso. 127 Registro. 2.021.823 Acceso a la justicia. Para garantizarlo, el juez familiar debe adoptar las medidas adecuadas que atiendan a la situación de la parte procesal interna en un centro federal de readaptación social, sin asesoría jurídica y cuyo único medio de comunicación sea la vía postal. 128 Registro. 2.021.822 Acoso laboral, mobbing y trato discriminatorio. En los procedimientos sustanciados ante las comisiones de derechos humanos basta que se acredite indiciariamente la conducta configurativa de acoso laboral para que corresponda al denunciado la carga procesal de demostrar los hechos y las circunstancias que excluyan o impidan considerar que esa conducta es violatoria de derechos fundamentales. 129 Registro. 2.021.821 Abuso del proceso. Supuesto que lo actualiza en el procedimiento laboral. 130 Registro. 2.021.820 Abuso del proceso. Existencia y alcances en el procedimiento laboral mexicano. 131 Registro. 2.021.819 Abuso del proceso. Elementos que lo configuran. Felicidades, ya estás actualizado. Te recuerdo que descargues tu ley de amparo comentada y correlacionada en el enlace de la descripción de este podcast.